Muy buenas noches. Si ustedes nos están escuchando en estos momentos a través de un receptor de radio, es porque están conectados con Es Radio o con cualquiera de las emisoras de su cadena de emisoras asociadas. Pero ¿qué hacen ustedes si no quieren quedar como Rufete en Lorca y no llega a su localidad ni Es Radio ni ninguna de las emisoras de su cadena de emisoras asociadas? Pues muy fácil. Echan mano de un aparato como este, de una TDT portátil Energy System, que les permite escucharnos en cualquier punto del territorio nacional. Y además, todos los días, entre aquellas personas que participan en las tertulias de Libertad, sorteamos una TDT portátil Energy System. La ganadora del viernes fue Ana García Abascal de Granada. De manera que Ana García Abascal de Granada recibirá en los próximos días una TDT portátil Energy System como esta y, en fin, nos podrá escuchar desde cualquier punto del territorio nacional. Y ya sin más preámbulos les voy a presentar a mis contertulios de esta noche. Doña Nerea Alzola, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Don Uriel Macías, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Y don Javier Somalo, muy buenas noches. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Bueno, y podemos ir hablando por lo que quieran, aunque yo me atrevería a sugerirles que dediquemos unos minutos al inicio a ese incidente que se ha producido con la flotilla presuntamente humanitaria que iba hacia la zona de Gaza. De manera, por supuesto, absolutamente casual, el viernes yo hablaba de la situación de Gaza, que desde luego ni está sometida a un bloqueo, ni al hambre, ni a la falta de luz eléctrica, ni cosa parecida. Señalaba cómo la flotilla había sido despedida en Estambul por grupos terroristas y estoy viendo que incluso alguno de los españoles que participa en la flotilla, por eso de la poca discreción que suele caracterizarnos, ya hacía referencia un tal David Segarra al hecho de que estaban esperándose para la resistencia. Es decir, de alguna forma estaba previsto que en algún momento el Estado de Israel iba a intentar parar esa situación para ver exactamente qué llevaban y que ellos ya estaban para la resistencia y supongo que para lo que ha pasado después, que no se ha terminado de aclarar, aunque algún vídeo es bastante elocuente. Yo hoy, un día más, bueno, esta casa se queda sola, porque al menos en internet y en la televisión lo que ha habido es una masacre. Y crímenes contra la humanidad, sí, dicho una masacre, González. y los últimos, y luego dirán que es que a veces nosotros nos alegramos de que se muera gente, cuando yo creo que más bien es al revés, se suelen alegrar los que ahora están diciendo que Israel intenta justificar la masacre con un vídeo. Entonces, ves el vídeo y no solo está, no digo justificar, que la postura de Israel queda perfectamente explicada, porque cuando en un vídeo ves que una flotilla solidaria, en la que insisto, desde luego mejor que no hubiera muerto nadie, pues lanzan granadas contra los soldados que están israelíes que están abordando un barco que se acerca a sus costas para bloquear, para violar un bloqueo. Y que, hombre, a estas alturas de la película el caballo de Troya, Israel no se lo traga, pues da lástima, porque cuesta mucho trabajo, siempre nos ha costado, lleva 10 años costándonos mucho trabajo, mucho desgaste, pero seguiremos, decir la verdad. Yo no digo inventarse nada, sino decir lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido gracias a ese vídeo en el que trataban de decir que Israel ha cometido una masacre, no sé si similar a la de Jenin, o de proporciones igualmente actualizadas. Sí, me acuerdo yo de la historia de Jenin y los que comparaban eso con el gueto de Varsovia. Por eso, y bueno, pues hoy es un día en el que hay que escuchar a un señor como Willy Toledo decir pues que el Lieberman es un nazi. Bueno, digo que yo creo, o sea, se pueden decir muchas más cosas y las podemos decir después, pero creo que queda gran perfecto. pensador Gili Toledo, sí. Sí, y que Lieberman es un nazi, pues hombre, está, como provocación está muy bien. Bueno, hay una dinámica, hay ciertos temas, e Israel posiblemente es uno de los temas predilectos, en que digas la barbaridad que digas, sale gratis y depende en qué círculos da réditos. Y basta cualquier acontecimiento en la región, en la dinámica de la situación entre israelíes y palestinos, para que se desate la furia. Quiero decir, hay una serie de personajes en la vida periodística, en la vida política, en la vida de los que suelen figurar en los medios de comunicación por distintas razones, que cualquier chispa en los acontecimientos les sirve para magnificar
y desacreditar a Israel casi con independencia de la realidad de los hechos. Es decir, los hechos casi nunca importan, pasan a un segundo plano, hay un discurso que se coloca y siempre los tintes más hostiles hacia Israel. Es decir, en este caso, sí. Uriel, vamos a ir a una pausa publicitaria, pero cuando regresemos inmediatamente te devuelvo el uso de la palabra. Regresamos enseguida. Pues ya estamos de regreso y lo prometido es deuda. Don Uriel, yo le devuelvo el uso de la palabra. Pues muchísimas gracias. No recuerdo muy bien dónde me quedé, pero lo principal es, por supuesto, lamentar la pérdida de vidas humanas. Pero dicho esto, hay que hablar de los hechos y creo que también hay que hablar del contexto. Los hechos están claros, es decir, estas muertes no se producen porque sí, ocurren porque cuando los soldados de Israel entraron en el barco para la inspección y conducirlos al puerto al que debía conducirlos, que es el puerto israelí de Ashdod, para evitar la violación de un espacio marítimo cerrado, en uno de los barcos, muy lejos de darles entrada o aceptar la entrada, que era lo que suponía que tenían que hacer, y de hecho lo que hicieron la mayoría de los barcos, en uno de ellos, en el más grande, en el principal, cada vez que va bajando un soldado le rodea un grupo de personas y le linchan con palos y en un contexto en el que además hay armas de fuego, armas blancas, cócteles molotov, etcétera, etcétera, etcétera. Aquello no tenía nada que ver con una delegación pacífica. Es decir, el pretexto humanitario era exactamente eso, un pretexto. Y en esto ha sido un testimonio más de hasta qué punto lo humanitario no tenía nada que ver con esta flotilla en movimiento. Había una provocación política, luego comentaremos sobre el tema, pero fundamentalmente lo que quedó de manifiesto es que además pacífico tampoco, porque esto no fue ni un ataque espontáneo, ni tan siquiera un ataque provocado por los soldados israelíes que bajaron con armas que no eran de fuego. Es decir, las primeras armas con las que bajan los primeros soldados israelíes no son de fuego real, son de paintball, con lo cual se ven en una situación de agresión que les conduce a la situación de tener que defenderse con el triste saldo que ha habido. Pero esto, creo aquí lo que hay que destacar es que la delegación o un sector de esa delegación que iba en las flotillas no tenía intenciones pacíficas. Porque lo primero que hacen a medida que van descendiendo los soldados es rodearlos, separarlos y lincharlos en grandes grupos, incluso alguno arrojarlo desde una cubierta superior a una cubierta inferior, y todo eso se puede ver claramente en los vídeos que ya están colgados en Internet, en varios medios de comunicación, en webs oficiales israelíes, etc. Estos son los hechos. Es decir, yo creo que esto es lo primero antes de lanzarse a evaluar, que además es muy pronto, porque todavía no está toda la información de lo que ocurrió allí, si la fuerza fue proporcionada, adecuada, no adecuada. Lo que tenemos son una serie de hechos y que no se puede perder la cronología, es decir, quienes inician la agresión es esa supuesta flotilla de paz, esa flotilla humanitaria y solidaria, que lo primero que hace cuando bajan los soldados en cumplimiento de lo que es normal, quiere decir, estaban intentando violar unos espacios marítimos, estaban avisados hasta el aburrimiento de que no podían pasar y los reciben con violencia brutal, con saña. Sí, y desencadena esta situación. Triste, sí. Brevemente, porque habéis descrito muy bien la situación, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que aquí el motivo fundamental es que esta flotilla tenía como objetivo fundamental pues romper el bloqueo de Israel a Gaza y provocar una algarada, un altercado que yo creo que se les ha ido de las manos. Si a estas fechas esta flotilla no tenía en consideración y tomaba en serio al ejército israelí, pues no sé si es que lo han medido mal, eran tontos o no saben lo que pasó, por ejemplo, en 2008, ¿no? Con los cohetes esos que lanzaban, los 18 cohetes. Bueno, yo creo que ellos iban a provocar una crisis, pero iban a provocar una crisis internacional. Ellos pretendían ser detenidos y quedar como víctimas políticas y sin embargo la contundencia con la que ha abordado los hechos el ejército israelí, bueno, pues ha dado como resultado pues bueno, un ataque con no sé si 9, 14 o 21 muertos, que están diciendo en diferentes medios pues una serie de muertos que la verdad lamentamos todos y creemos que es pues algo intolerable, pero intolerable es esa intencionalidad
de ir a ser detenido, a ser maltratado ante la imagen internacional y crear una grave crisis como la que han creado y con consecuencias mucho peores de las que ellos habían estimado. Es verdad que Israel, yo creo que bueno, pues ha reaccionado como tenía que reaccionar, pero los resultados han sido catastróficos para su diplomacia internacional. Yo creo que ahora tiene un problema sobre todo importante. Si hay un presidente de un gobierno como el español que llama a consultas al embajador. Por ejemplo. Muchos, a consultas al embajador, ¿a santo de qué? No, pero vamos a mirarlo de forma... Vamos a mirarlo de forma global, es decir, ahora en Europa... Es que no entiendo, o sea, secuestran a Luis Herrero en Venezuela y ahí a quién se llama a consultas y al final acaba eso y luego llamamos a consultas. El problema prácticamente es que... garzonada y esperemos, y bueno, ya veremos que todavía puede surgir alguna garzonada. Yo quería ordenar algunas cosas. Sí, pero déjame un segundín, matizo. El problema es que yo creo que el ejército israelí creía que la flotilla famosa iba a acatar órdenes y iba a ser desviada y ahí iban a ser detenidos en alta mar y la flotilla iba preparada para un ataque que el ejército israelí no contemplaba. Entonces yo creo que ahí ha habido, bueno, se les ha ido de las manos esta provocación para una crisis internacional en cuanto a la intervención. No se les ha ido de las manos, la han hecho perfecta. La flotilla, pero el ejército israelí no tenía pensado causar ninguna baja. Creo que la intención y además así la operación... ¿Qué tiene que hacer un soldado cuando le lanzan una bomba? No sé, yo estoy completamente de acuerdo, pero creo que la forma de abordaje y la forma de intento de detención no estaba preparada para que ese barco tuviera cócteles Molotov ni armas. Es decir, yo he oído al embajador de Israel que ha dicho esta mañana en algún medio que había soldados israelíes, aparte de radio, ha hablado en otros, pero bueno, yo he estado oyendo y ha dicho que había soldados en hospitales heridos de bala, etcétera. Entonces, claro, ellos no esperaban esto. Una flotilla humanitaria es una flotilla pues con arroz, con ropas, etcétera. Vamos a ver. Yo creo que sabían de sobra que la flotilla humanitaria no era una flotilla humanitaria. La crisis internacional es, bueno, es lo más contraproducente de estas últimas décadas para Israel en cuanto a diplomacia y en cuanto a imagen, y creo que jamás ahí de forma completamente descubierta se ha apuntado un punto a la hora de tratar con presidentes tan, entre comillas, flojos desde mi punto de vista como Obama o los zapateros que rondan por la Unión Europea. Vamos a ver, yo lo que tengo muy claro es que Israel se encuentra en una situación enormemente difícil en la que si no responde malo, porque efectivamente actúa en contra de sus intereses, incluso yo diría que pone en riesgo la vida de sus ciudadanos, y si responde, pues inmediatamente tenemos que oír la cantinela de la respuesta proporcional, que es una de las majaderías mayores que yo tengo que escuchar, porque yo quisiera saber cuál es una respuesta proporcionada en el caso en el que se ataca a un contingente militar o se ataca a unos civiles. Es decir, aquí en principio esta gente sabía a lo que iba. Desde un principio se ha sabido que era gente a la que fueron a despedir terroristas islámicos en el puerto de Estambul. Uno de los españoles que va dejando sus notas en Twitter ya te aclara que estamos preparando la resistencia. Es decir, aquí no van llevando sacos de arroz, van viendo cómo provocan una respuesta de los israelíes para luego apuntarse el tanto de carácter propagandístico. Yo quisiera saber, en una situación así, qué es lo que tiene que hacer Israel. Es decir, ¿los deja pasar aun a riesgo de que efectivamente lleven armas y ayuden a un grupo terrorista que es la causa del bloqueo de la Franja de Gaza? Intentan en un momento determinado abordar los barcos que inicialmente los que suben ni siquiera están armados, sino que llevan las bolas de pintura típicas de los juegos de ficción militar, y entonces acaba sucediendo lo que sucede. Es decir, Israel está desde hace años sufriendo una presión internacional que es muy injusta, en virtud de la cual tiene que colocar en una situación de peligro a su población y a sus tropas. Y yo personalmente no creo que eso sea en absoluto justo. Claro, César. Cuando luego además haga lo que haga Israel, lo van a condenar. Es decir, hoy Forges saca una viñeta absolutamente indigna hablando de la bestia, que parece ser que por definición la bestia en estos momentos es el Estado de Israel, que aparte de que lleva más de medio siglo intentando que lo dejen vivir en paz,
se encuentra con una situación en la que como mucho, es el escudo de Occidente frente a la invasión islámica. Y, por supuesto, esto sin que se lo vaya a agradecer jamás Occidente. Y en caso de que se lo agradezca, nunca se lo agradeceremos bastante. Y en una situación así, resulta que es la bestia, y sale el señor Pons hablando de la respuesta proporcional. ¿Pero qué sabe el señor Pons lo que es una respuesta proporcional? ¿Qué nación hay en estos momentos en el mundo que ante una agresión de ese tipo no responde? España. No, pero sí, bueno, España claro. seguramente, pero porque, claro, Bono creía que era mejor morir que matar en el caso del ejército, que no deja de ser una doctrina militar peculiar. Pero yo quisiera saber cuando pero en Israel determinados es momentos... y además siempre dice lo que hace y hace lo que dice. Ya has matizado, me toca, que te he dejado matizar, pero sí, me va a perdona, la próxima pausa publicitaria y no me quiero quedar. Más allá de los detalles, que como dice Uriel, los iremos conociendo mañana y lamentando desde el primer herido, sea de donde sea, lo primero que hay que decir es, jamás vende la ayuda humanitaria, porque la vende. Jamás es el peor enemigo que puede tener el pueblo palestino ahora mismo. Jamás no quiere un Estado palestino seguro al lado de un Estado israelí seguro. No quiere. Quiere la desaparición del Estado de Israel. Porque coincide en eso con Irán, con Chávez, etc. En los túneles se vende la ayuda humanitaria y muchas otras cosas más. Al-Fatah ha denunciado, y curiosamente lo hizo en la cadena SER y le salió mal la entrevista, porque entrevistaron a un excombatiente de Al-Fatah que describió perfectamente cómo Hamás tortura a los miembros de Al-Fatah, cómo les quiebra los brazos, las muñecas, los tobillos, y cómo al final a muchos de ellos los asesina, iba a decir los ejecuta, no, los asesina directamente. Y eso es algo con lo que parece imposible luchar, pero no, es posible. O sea, el peor enemigo que hay ahora mismo del pueblo palestino, que es que parece que somos nosotros los... No, el peor enemigo del pueblo palestino es Al-Fatah, Hamás, Israel. Jamás, perdón, exacto. Hamás. Episodios de propaganda que recordamos siempre y parece que caen siempre en saco roto, pues todos los que hemos visto de Pallywood, los apagones de Gaza que no eran apagones de Gaza en absoluto, el asesinato del niño Mohamed Al-Dura, que fue icono y que luego ya hemos visto todo lo que ha pasado, los misiles desde las escuelas y, por cierto, otra cosa, una cosa que nunca hará Israel, y lo has dicho tú antes, César, es poner en riesgo a su población. Israel no suele poner en riesgo ninguna población, porque además es que avisa por teléfono, por correos electrónicos, avisa a las poblaciones que puedan estar en riesgo con palestinos, porque Israel sí quiere un Estado palestino seguro al lado suyo, siempre y cuando su Estado sea seguro. Y, por ejemplo, cuando salen noticias de asesinado el líder de Hamás, estaba buscando el nombre, pero no me acordaba, Nizar Rayan, que era un líder militar de Hamás, asesinado junto a sus hijos. Ese señor, cuando sabía que iban a por él, cogió a sus 4 mujeres y a sus 6 o 7 hijos y se puso en el sitio donde sabía que iban a acabar con él. Es decir, ya que sabía que le tenían a punto, por lo menos morir con civiles. Porque es que no es una excusa lo de los escudos humanos, es que lo lleva haciendo de toda la vida. Y jamás lo ha hecho así siempre. Y siempre pondrá en riesgo a su población, porque le da igual su población, es que le da exactamente igual. Y por otro lado, y al hilo de lo que decía Nerea, ahora mismo Irán necesita un estado de opinión internacional absolutamente en contra de Israel, porque Irán tiene perfectamente, no digo perfectamente, pero tiene ultimado su programa nuclear y sabe que Israel no lo va a tolerar. Y necesita un estado de opinión alterado contra Israel. Y hoy, evidentemente, lo ha conseguido. Yo quiero escuchar a Obama. Lo que es muy triste en el tema de esas misiones supuestamente humanitarias que se emprenden por ONGs, en esta ha participado de una forma muy activa una turca vinculadísima al terrorismo islamista internacional. Sani Yardim. Exactamente, la IHH. Muy conocida, pero no solo, es decir, ahí también hay ONGs occidentales y hay un romanticismo permanente, y ese es el gran problema en amplísimos sectores de la opinión pública occidental, y en particular europea, y quizá aún más acentuado en España, que ven todas estas iniciativas como buenas, positivas, humanitarias, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que hacer es desenmascarar la movida. El desenlace ha polarizado el debate, pero creo que hay que volver al inicio del gobierno de Israel, en este caso, ya venía anunciando lo que era esta iniciativa. Es decir, lo de que no era pacífica se ha descubierto en el último tramo con las consecuencias terribles que hemos visto, pero que era una misión de propaganda y que no le importaba un pimiento
El tema humanitario está clarísimo, porque cuando una organización, un barco, una institución, una persona quiere hacer llegar ayuda a grupos, luego entraremos si son necesitados o no, pero partamos del supuesto que sí era un grupo que necesitaba esa ayuda, no le importa por dónde llegue. No, es que Israel se le iba a garantizar. Exactamente, o sea, a eso voy, y os la garantizamos. Javier. Exactamente, es decir, si el fin en sí eso mismo... no lo querían hacer. Exactamente, porque el fin en sí mismo no era hacer llegar la ayuda. Era romper un bloqueo. Era la maniobra política de apoyo a Hamás, de poner a Israel en una situación que siempre iba a ser complicada, porque se resolviera como se resolviera. Pero Uriel, ¿por qué nadie dice y por qué nadie termina de decir, y eso alguna vez también se lo hemos comentado cuando hemos tenido oportunidad en entrevista con Schultz, con el embajador, porque no se da la prueba palpable. Es que a nosotros nos han llegado por muchos sitios, igual que nos han llegado imágenes de muertos que se caen y vuelven a subir para que lo graben las cámaras internacionales, que aquí, digo las cámaras, las cámaras de televisión internacionales. ¿Por qué nos enseñan esas imágenes que sí que se han visto, de cobrando entrada en los túneles y cobrando por la ayuda humanitaria? Pues porque no hay... Es que ahora mismo a Hamás le da exactamente igual el destino del pueblo palestino, le da exactamente igual. Y la ayuda humanitaria, como si se mueren todos. Si todo eso es secundario. Si de hecho los matarán si es menester. La imagen será un niño lanzando una piedra contra un tanque y la imagen hurtará a la opinión pública que detrás de ese niño hay un tío con un Stinger o con lo que sea, lanzando, de verdad, que al final, claro, revienta el carro. O sea, no es por una pedrada por lo que revienta un carro. Pero es que lo primero es el otro falso supuesto, lo de la crisis humanitaria. Es decir, en Gaza, evidentemente, las condiciones de vida de la población no son óptimas. Habrá que ver quién es el responsable. Yo creo que es principalmente Hamás, que tiene rehén a su propio pueblo de una situación de amenaza, violencia y confrontación. Eso es lo primero. Pero, no siendo óptimas sus condiciones, desde luego no faltan alimentos, no faltan medicamentos, no falta suministro eléctrico. Es más, lo que cada semana entra por los pasos establecidos es muy superior a lo que esta flotilla decía que llevaba. Habrá que ver lo que realmente lleva, pero lo que alegaban que llevaba, cada semana llega mucho más por los pasos de tierra. Y atención médica, Uriel. Todo. Que pasan los pasos prohibidos y reciben atención médica y luego vuelven. Si Israel estableció los canales, es decir, ellos supervisan todo lo que entra, pero a la Franja de Gaza, pero dejan pasar todo menos el armamento. Es decir, esto es nítido y transparente y además es un canal establecido diplomáticamente, etcétera. Y por otro lado, tampoco, o sea, en esta flotilla había armas, cócteles Molotov, etcétera, pero vamos, lo que no se colara por Egipto. O sea, yo creo que Israel tiene un coladero importante de armas, de vías abiertas que ellos todavía no controlan, y es normal que quiera supervisar, bueno, que este bloqueo sea una supervisión de que no fuera el caballo de Troya. Claro, es que yo creo que lo importante aquí es desenmascarar la mala fe. No, pero yo voy más allá. Incluso aunque el barco no hubiera llevado armas. Es decir, si hay un sistema establecido, porque es una zona de conflicto, no hay que engañarse. Si es una zona de conflicto y hay unas normas establecidas, si uno quiere llegar a hacer ayuda humanitaria, como se hace con la inmensa mayoría de la ayuda humanitaria que sale de Israel y de los países donantes y de las organizaciones internacionales, está entrando constantemente. Es decir, esto no tenía nada que ver, aunque fuera verdad que solo fuera ayuda humanitaria. Hombre, más allá de que intentaran o no colar algo, hay unas formas. Todo el mundo tiene claro que ellos iban a provocar esta crisis internacional. O sea, quiere decir, el objetivo era poner en entredicho una contundencia del ejército israelí, Israel malos, disfraz de cooperantes buenos. Eso parece buenos. bastante obvio, sí. Creo la que cuestión es que a estas alturas haya quien cuestiona. compre esa mercancía. Pero es que eso es mayoritario. Pero es que César, el problema es oferta y demanda. Y claro, hay quien compra porque es que todo el mundo la ofrece. Es que somos muy pocos los que no ofrecemos esa mercancía. Entonces, cuando la mercancía es que hoy he visto un titular en el que dice masacre. Masacre. Sí, más de uno. Pero además masacre provocada por Israel, que bajan unos helicópteros y se dedica a cargarse a civiles indefensos. Bueno, luego les ha salido mal cuando se ha visto el vídeo, pero claro, esta mercancía es que es la que hay. Que hay muy poca la decena de soldados israelíes heridos, sobre poco más o menos, son autolesionados. No, y eso no veremos jamás. Tampoco veremos nunca un entierro de un israelí. Entonces, que eso yo creo que debería empezar a planteárselo Israel, que también tiene que enseñar que muere gente y dónde se instalan baterías y por qué dicen han bombardeado un hospital. Enséñame ese hospital.
enséñame los avisos 15 días antes que ha habido de que sabemos que ahí tenéis una batería lanzadora. Javier, tú que estás en un medio de comunicación sabes perfectamente que esa información en general está disponible. Totalmente. E Israel no lo oculta. Israel con lo único que tiene un pudor, y yo creo que eso tiene que ver con los valores, es con la exhibición de los muertos propios. Y a mí, por muy útiles que puedan ser desde el punto de vista de la imagen, a mí me parece que esa señal de civilización... Yo lo que digo es no esconderlo, no digo mostrarlo jamás, o sea, hacer como... Pero todo el resto de la información tú sabes que está, igual que Libertad Digital, cuando hay un incidente, y otros medios, afortunadamente creo que no sois el único, quiere tener información completa, fiable, con todo lo que ha ocurrido en algún incidente entre israelíes y palestinos, esa información existe y está. Hay imágenes, hay datos. Ahora, cuando hay un sector importante de los creadores de opinión, de los medios de comunicación, que lo que están es esperando cualquier pretexto, absolutamente mayoritario. Mundial, ¿eh? Sí, y más en Europa y más en España posiblemente. Que lo que está esperando es cualquier pretexto, cualquier cosa que les pueda servir de percha para decir lo que han dicho siempre respecto a Israel, pues lo utilizan todo y les da igual. Y si ya han dicho masacre y que fue tiroteo indiscriminado del ejército de Israel, mañana que salga el vídeo o que ya lo haya visto mucha gente, ya da igual, el daño está hecho, como pasó en todos los anteriores acontecimientos. Y en el QI Protest, pues piensas en Ahmadinejad, que ahora será el que se esté frotando las manos, el mismo tipo que dice que... Pero es que lo ha dicho claramente, que no es una broma, que ha dicho hay que echar a los judíos al mar. O sea, es que si por él fuera, borraba del... Bueno, él lo ha dicho, borraba del mapa Israel. Entonces, Israel, ante eso, ¿qué tiene que permanecer? ¿Impasible? Bueno, hay quienes esperan que sí. O sea, impasible y pensar que, nada, el resto de países civilizados... tiene que asistir a nuestra desaparición, pero vamos, que si es con una bomba atómica y nos borra el mapa, estupendo. Porque es que ante eso no hay absolutamente ninguna respuesta. Y a lo más que se puede llegar es decir, bueno, pero Ahmadinejad no es el que manda, es un hombre de paja, tal, no sé qué, al final... No, pero ahora vamos sí a ver, creo... que es seria la amenaza, que es seria la amenaza. Aparentemente, por eso digo que no sé. Quitando la invasión de facto de Kuwait por Irak, por eso, que fue un hecho y no una declaración, porque se hizo y luego se declaró, creo que no hay ningún precedente desde la Segunda Guerra Mundial de un país miembro de la ONU que pida la eliminación y la desaparición de otro país miembro de la ONU. Por eso, es que no hay precedentes. Hace poco se ha presentado, y creo que fue la semana pasada, bueno, pues en el programa de seguridad de Estados Unidos, el nuevo programa de seguridad de Estados Unidos bajo la presidencia Obama, porque el anterior, pues era no sé de qué año, si de 2007, de 2008. Yo no lo he visto en profundidad, pero evidentemente una de las líneas de amenaza será Irán. Y todo el mundo se hace la misma pregunta, pero ¿y ante Irán cómo se actúa? ¿Con operación militar? Sin el visto bueno de Estados Unidos, Israel por su cuenta, con operaciones de comando. Pero quiero decir que es que lo que está haciendo Ahmadinejad lo ha declarado tranquilamente, y su programa, que no se lo cree nadie, su programa nuclear, y todo el mundo sabe para qué es ese programa nuclear. Entonces, si no vemos esa amenaza y pensamos que solo afecta a Israel, pues es un suicidio colectivo maravilloso, vamos, es el fin total. Ya. Hay otro aspecto. Nos desarmamos del todo si contribuimos a la desaparición de Israel. Bueno, eso aquí en España estamos cerca. Claro, cuando ocurren ese tipo de cosas, y no solo tienen que ver con Israel, uso desproporcionado de la fuerza en algunas operaciones militares de los últimos tiempos, en esta historia con la flotilla, también por salir del tema estrictamente de la situación entre israelíes y palestinos, tenemos el tema, por ejemplo, de los piratas en la zona de Somalia, que han surgido, o el terrorismo internacional en otros lugares. Por cierto, han actuado con los israelíes como se supone que actuaban los atuneros. Con dos compatriotas secuestrados que tenemos todavía. Han surgido nuevas realidades de conflicto, de desarrollo de la guerra, porque esto es una guerra, el terrorismo es una forma de guerra, no es la tradicional de ejércitos contra ejércitos, ni de un frente, es una nueva forma de guerra. Igual que determinadas formas de piratería, igual que probablemente algunas formas de delincuencia organizada relacionadas con la droga, el tráfico de armas y demás. Bien. Y tenemos una jurisdicción internacional, todas las llamadas en su conjunto leyes de Ginebra, basadas en la guerra tradicional, es decir, que se respetaron más o menos en las grandes guerras últimas, pero al final sí eran un punto de referencia, pues decir, bueno, este ejército tiene enfrente a otro ejército y ha hecho esto que no es acorde a la ley de Ginebra y este tal. Pero eran leyes basadas había un frente de guerra más o menos tradicional y un ejército y enfrente a otro ejército, y ambos de estados, de países,
que además eran países que... occidentales. No solo occidentales, sino que además se suponía, y con cierta razón, que daban valor a la vida de sus ciudadanos. Es decir, que su primera prioridad, que si luego podrían hacer cualquier aberración en el campo de batalla fuera de él, pero no cabía en la mente ni del legislador ni en general de esos ejércitos utilizar a los propios como escudos humanos. Es decir, yo creo que no hay prácticamente precedentes en las grandes guerras, por lo menos en Occidente. Entonces, hay toda una legislación occidental de Ginebra, de leyes internacionales, basadas en esos supuestos. Hoy estamos ante unos supuestos nuevos, en que el combatiente terrorista no es exactamente un militar, es una cosa muy extraña. El frente de guerra como tal no existe, el campo de batalla no existe. Y además han convertido precisamente los centros civiles, escuelas, lugares de culto, hospitales y otra serie de mercados, puntos donde hay población, digamos, civil, cautiva, que sería nunca mejor dicho, propia, que se utiliza como escudo humano y desde allí además para atacar indiscriminadamente civiles y militares. Sí. Claro, con lo cual allí coges el derecho y dices, bueno, pues en cuanto alguien intente defenderse de ese tipo de agresiones, cualquiera va a encontrar que hay una vulneración. Claro, no, si me están disparando desde un hospital, yo al final, ¿qué tengo que hacer? Si me están cayendo chupinazos... Pero es que cuando civil. Naciones Unidas se pone a definir terrorismo, a definir guerra, a definir conflicto... y a definir prisionero de guerra y todas estas cosas, dices, bueno, pero vamos a ver, o sea, ustedes no son capaces de manejar el lenguaje, o sea, en el momento en que ya no viene con un informe militar y hay una declaración de guerra, ya no es una guerra, ¿no? ¿Qué es? ¿Activismo, no? No, bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que hay dos cosas diferentes. Eso es las definiciones de Naciones Unidas. Le llamaremos de quinta generación o de 18ª, pero no es así. Es decir, la lucha contra el terrorismo internacional no se considera una guerra porque creo que... el terrorismo internacional no existe, existe el terrorismo. Bien, pues contra las bandas terroristas existentes en los diferentes países del globo terráqueo. Me da igual cómo lo quieras llamar, pero guerra no es. Es decir, una guerra tradicional no es. O sea, ¿tú no crees que hay una guerra ahora mismo desde el 11S? ¿No hay una guerra? Yo de lo que estamos hablando que es de terrorismo, bien sea en el ámbito Israel-Palestina, o bien sea que es muy diferente a los terrorismos locales, vamos a llamarlo así, porque aquí no tenemos un ejército que nos defienda de los terroristas de aquí, que decir, no se lucha igual contra un enemigo de un bando en una guerra que contra el terrorismo internacional, porque el terrorismo no sabe de países, no sabe de unidades nacionales y no sabe de intereses comunes, solamente sabe de unos intereses determinados de esa banda de mafiosos y le da igual su nación, sus compatriotas, sus ciudadanos, su territorio, por eso todos los terrorismos están absolutamente unidos, por eso todas las bandas terroristas han colaborado entre sí. Claro, pero eso no es una guerra, es otra forma. No es una guerra, pues vamos a ver, yo eso creo que es la única guerra digna que cabe plantear hoy en día. La guerra contra el terror. A mí cuando... la única que cabe. La guerra contra el terror... Pues no ese que es eso. Y el 11, yo por lo menos personalmente el 11S lo vi clarísimo. Yo estoy de acuerdo, hay una lo vi guerra, clarísimo, que había declarada una guerra, sin campo de batalla y sin frentes y sin Clausewitz de por medio. Con otro tipo de planteamientos estratégicos, pero es una guerra. Pero luego, es decir, además, vamos a ver, el 11 de septiembre... Un segundo, César. Sí. Con el tema de los muertos civiles, es decir, yo creo aquí, y no creo que para ninguno de los que estamos en esta mesa sea una frase simplemente de compromiso, sino yo creo que es un sentimiento de lamentar las víctimas, y más si son civiles. Bien. Ahora bien, ¿por qué cuando las víctimas civiles de este tipo de situaciones se le pueden imputar a una actuación de Israel, merecen este tipo de titulares, este tipo de condenas, este tipo de desacreditar a todo un país y a una nación, cuando, por ejemplo, por decir algo, en Afganistán se sabe, en Afganistán donde participan ejércitos occidentales, Estados Unidos, España y otros muchos socios desde hace muchos años, misión de paz, ya no vamos a entrar de nuevo en la dialéctica de qué es aquello, pero en cualquier caso, ejércitos occidentales están en una misión en Afganistán en la que se sabe a ciencia cierta que no menos de 1000 civiles mueren por fuego de los ejércitos aliados, occidentales, como los queramos llamar. Eso, ¿alguien ha leído algo de esos muertos habitualmente? Condenas, manifestaciones. No, pero no lo hemos tenido en el caso de Argelia. Es decir, Argelia ha vivido un conflicto civil durísimo del que no se decía nada.
Bueno, pues eso digamos que era una guerra civil interna, eso ya se sobreentiende que cualquier cosa ocurra en África y se matan entre ellos. Vamos a ver, retomando la cuestión del 11 de septiembre. Yo reproduzco el documento en el apéndice documental de España frente al Islam, de uno de los ideólogos de Al-Qaeda, donde él habla de una guerra de cuarta generación, que es un concepto que acuñan geoestrategas americanos después de Vietnam. Y entonces él sostiene algo que a mí me parece que no puede ser más claro. Sostiene por qué van a ganar la guerra de cuarta generación y da una serie de razones. Primero, nosotros no tenemos elecciones. Aquí cada 4 años no tiene nadie que presentarse ante los ciudadanos para dar explicaciones. Y los muertos que tengamos, se acabó. Segundo, nosotros no tenemos problemas con el número de muertos que vamos a tener. La opinión pública norteamericana tiene un techo de muertos a partir del cual considera que la guerra es insostenible. La opinión pública británica igual, y en el caso de España no quiero, ni comentarlo. Pero nosotros no. Nosotros podemos tener un número de muertos absolutamente indefinido. Y tercero, nosotros tenemos un gran aliado que son los medios de comunicación occidentales. Hasta tal punto que el autor del documento dice, los medios de comunicación occidentales son nuestras divisiones acorazadas. Y el resultado de eso es que al final, pues lógicamente, conseguiremos salirnos con la nuestra. Ese planteamiento es un planteamiento estratégico. Eso es un planteamiento militar y eso es un planteamiento bélico. Y el que no lo quiera ver, pues allá él si lo quiera ver, porque no es que sea paloma frente a los halcones, no, es la avestruz que coloca la cabeza debajo de tierra. Nosotros estamos en esa situación. Que preferimos no verlo y hablar de papanatadas como la alianza de civilizaciones y cosas por el estilo, allá nosotros. Pero que estamos en una situación de guerra, que esa guerra de manera bastante formal y bastante clara se declara el 11 de septiembre y que aquí hay gente que no se quiere enterar, pues esa es la situación en la que estamos. Y en medio de toda esa historia, pues Israel tiene un papel clave que conecta con otras situaciones que han pasado en las décadas anteriores. ¿Que nosotros simpatizamos con los terroristas? Pues bueno, muestra hasta qué punto buena parte de Occidente está dispuesta a suicidarse. Y además está dispuesta a suicidarse simpatizando con el terrorismo. Luego ese terrorismo puede tener manifestaciones locales que a lo mejor no son tan duras, también porque es mucho más difícil ser terrorista de cierta manera que de otra manera. Exacto. Pero la existencia de interterror es una existencia de décadas, entre otras cosas porque la cobertura que les daba el KGB no ha desaparecido cuando ha desaparecido el KGB y ha desaparecido la Unión Soviética. Y la gente, yo he hablado con algún muy buen amigo mío que era coronel del KGB y que entre otras funciones tenía la de recibir en Moscú a los terroristas y se conocía a los palestinos, a los que venían de Nicaragua, a los que venían de las Vascongadas, etcétera. Y como nota curiosa puedo decir que él decía, los más brutos de todos, los más bestias, los vascos. Pero más allá de esa historia, él tenía muy claro que la estrategia de interterror que mantenía la Unión Soviética, lo mismo se aplicaba a la gente de ETA que del IRA, y lo mismo al PKK que en un momento determinado a la OLP. Bueno, pues si no queremos enterarnos de ello, allá nosotros. Si pensamos que la guerra sigue siendo la guerra convencional de tercera generación, allá nosotros. Pues pero estamos en una guerra de cuarta generación. Porque yo comparto efectivamente los planteamientos que acaba de exponer, pero desde luego yo diferencio y sigo diferenciando entre la guerra como un concepto tradicional y la lucha frente al terrorismo, que efectivamente tiene todas esas diferencias con la guerra Pues esa es una cuestión que tenemos que volver a pensar, porque claro, vamos a ver, cuando se plantean las normativas de La Haya y de Ginebra, etcétera, etcétera, son naciones occidentales. Efectivamente, el contexto histórico es el de ejércitos. Claro. El contexto histórico es el de evitar a las poblaciones civiles un malestar. E incluso en algunos soberanos, como era el caso de Nicolás II, encima existía un prurito cristiano de humanidad, de que al final hay naciones que tienen que ir a la guerra, pero hay que limitar eso, etcétera. Eso ha tenido una eficacia relativa y limitada. Posiblemente positiva, pero relativa y limitada. Pero se daba en un contexto en que las naciones que estaban combatiendo, pues era Francia, era Gran Bretaña, era la Rusia de aquel entonces, o podía ser Italia. Esa no es la circunstancia actual. El enemigo no combate de esas maneras. Y además el enemigo no puede aceptar esa visión humanitaria porque tiene una visión totalmente distinta, en la que el terrorismo, por ejemplo, es algo absolutamente lícito.
Y entonces no podemos seguir jugando al fútbol cuando resulta que el equipo que tenemos enfrente ha cogido la pelota y se la ha colocado debajo del brazo, porque él le da lo mismo en las reglas de juego aplicar las del baloncesto, las del fútbol o las del rugby. Lo que quiere es marcar. Y esa es una cuestión de la que tenemos que despertarnos en algún momento y darnos cuenta. Claro, pero entonces, porque es que nos jugamos el futuro de esta civilización. Entonces a mí me plantea pues ya consecuencias importantes el hecho de poder asumir que la lucha contra el terrorismo internacional, nacional, local o como lo queramos denominar, lo planteamos directamente como una guerra. ¿Qué queremos decir? ¿Que España estamos perdiendo el tiempo? ¿Qué hacemos que no mandamos al ejército a Pero vamos a ver, San Juan de Luz? Vamos a ver, Nerea, Nerea, si esto se está planteando como una guerra en términos globales, es que y mira que me gusta poco el término global. No podemos tampoco en globalizar tanto el terrorismo, englobarlo. Pero tú no lo globalizas, tú lo estás particularizando. Si lo que te estamos diciendo es que el Estado, desde el 11, el Estado es de guerra, aunque no lo quieran ver. Y precisamente porque no lo quieren ver y porque nos atenemos a los convencionalismos de la guerra de frentes y de la guerra de ejércitos, nos están ganando la batalla, Y eso, por ejemplo, José María Aznar lo veía muy claro y jamás ha hablado de terrorismo internacional, siempre de terrorismo. Y que la lucha contra el terrorismo solo es una. Y hombre, hay dos naciones hasta ahora que luchaban contra el terrorismo. Una era Estados Unidos y otra es Israel. Entonces, si estamos en contra de las dos, pues entonces nos vamos con el enemigo. O desde luego estamos condenados a desaparecer. Donde tenemos que ir es a la pausa publicitaria, lo siento, pero hemos pasado muchísimo el límite, pero regresamos enseguida.